Comeza o acto de investidura como doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela do profesor doutor don Severo Ochoa de Albornoz. Prégolle ao señor secretario xeral que vai á procura do doutor e do seu padriño. Lord
Doctor Magnifique Preto Audias, Honorim Peto, Titulum D'Honores Universitis, Doctores Universitis, Domino Severo Ochoa de Albornoz, Merita eius Magisterium et Opera Proeo Locuntur. Honoris causa obamicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Domine Peto Veniam. Domine Peto Veniam. Do venia. Cuidado, cuidado. Señor rector, padrino, miembros del claustro universitario, señoras y señores, quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento por el honor que me habéis hecho al conferirme un doctorado honoris causa por esta universidad. Es esta una distinción que no solo me enorgullece, sino me complace sobremanera por lo que supone de vínculo que me une y me estrecha más con esta tierra gallega. Se ha discutido mucho sobre cuál es la misión de la universidad. Para mí sigue siendo básicamente la misma que con su gran clarividencia y característica brillantez definió Ortega hace ya más de 50 años. Puede resumirse en pocas palabras, la de difundir y crear cultura. De este mismo modo la vio Cajal. Sin duda, la universidad ha tenido y sigue teniendo en modo creciente la misión de preparar para el ejercicio de diversas profesiones. Sin embargo, cada profesión se basa en un conjunto de conocimientos, axiomas o leyes que constituyen una cultura. De aquí que la universidad deba básicamente fomentar la adquisición, difusión y promoción de la cultura. Pero esta cultura no es estática, sino que está constantemente sometida a cambio e incremento a medida que la búsqueda de nuevos conocimientos y la expansión y cambios de pensamiento a que ello da lugar dilata más sus fronteras. Una universidad que no contribuya a esta dilatación carece de su más propia función vital y entra en decadencia. Por esto es esencial que en nuestra labor docente universitaria no nos limitemos a impartir solo aquellos conocimientos que son directamente aplicables a la práctica o ejercicio de una profesión, sino que debemos también impartir los conocimientos básicos en que estos se basan. Esto es deseable no solo por la misión fundamental de impartir y difundir cultura, sino, y esto es sumamente importante, por la posibilidad de estimular a aquellos de nuestros oyentes que puedan el día de mañana llevar hacia adelante la antorcha del progreso. Vista de este modo, es indudable que la educación universitaria es una educación elitista, mientras que la educación primaria y secundaria debe ser accesible a todos sin distinción.
y la primera debe ser obligatoria, la educación universitaria debe ser accesible solo a aquellos o aquellas que estén intelectualmente capacitados para recibirla, pero ojo, también sin distinción de credo, raza o posición social, con provisión de becas, préstamos u otras medidas que hagan asequibles los estudios universitarios a personas cuya posición económica no sea desahogada. Este sistema no puede calificarse de antidemocrático y es esencial para la viabilidad y la independencia económica de un país. Si se aceptan las anteriores premisas, es evidente que en beneficio de la educación universitaria y para el más eficiente funcionamiento de un país, las plazas en las facultades universitarias deben estar estrictamente limitadas y el acceso a las mismas determinado por un sistema objetivo y eficaz de selección. Esta selección más temprano, antes que llegue el momento de concurrir a las posibilidades existentes por un escalofriante exceso de abogados, médicos, químicos, biólogos, farmacéuticos, economistas u otros profesionales. ¿Cuándo es mayor la frustración? Cuando no se puede ingresar en una universidad a una edad aún temprana y con otros caminos abiertos, o cuando, después de haber sido cualificado para ejercer una profesión universitaria, debe desistirse de ello y dedicarse a algo para lo que no se está preparado. Creo que la respuesta a esta pregunta no es dudosa. Permitidme, para terminar, expresar de nuevo mi agradecimiento por el gran honor que me habéis conferido. Muchas gracias. Rector magnifique, peto venia. Do venia. Excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia, magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores claustrales, señoras, caballeros, amigos todos. La persecución de un hobby, así titulaba Severo Ochoa la historia de su vida, contada en un volumen reciente de Annual Review de Bioquímica. Claro, ese hobby era la bioquímica. Lo ha perseguido en verdad, ha empeñado todo su esfuerzo en lo que ha resultado la mayor aportación que nadie haya hecho en la historia de la moderna biología. Es por eso que quienes en esta Universidad de Santiago estamos empeñados en el estudio de los diversos aspectos de esta ciencia, nos honramos que esté aquí hoy para aceptar el homenaje más distinguido de esta universidad. Parece legítimo que la universidad de la ciudad que es patrimonio de la humanidad distinga al científico español más laureado, más universal. Y es que, además, esta ciudad ha patrocinado, en cierto modo, el nacimiento de la Sociedad Española de Bioquímica hace ahora 28 años, que fue resultado de la cristalización del esfuerzo de jóvenes científicos capitaneados por Severo Ochoa y Alberto Sols, recientemente desaparecido e inolvidable
pionero de la bioquímica en España. Luarca, Málaga, Madrid, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Son los lugares que recogieron sus ilusiones, su tenacidad, su esfuerzo y los éxitos de una vida de dedicación a la ciencia. Acerquémonos, en extracto, a lo que tiene una extensión de más de una decena de lustros. Entremos en la circunstancia del hombre para descubrir luego la grandeza de su obra. Luarca, Málaga, dos parajes diferentes, dos extremos peninsulares, fueron al unísono testigo del nacimiento de su afición por las ciencias naturales en los años de su bachillerato. Le gusta recordar que don Eduardo García Rodeja, joven profesor de química en el Instituto Malagueño, tuvo una importante incidencia en su afición. Madrid, 1923. La afición se hace irrevocable. Inicia la carrera de medicina, que por aquel entonces era la que mejor cumplía con su vocación de acercarse a los misterios del funcionamiento celular. Es el año de la jubilación de don Santiago Ramón y Cajal y vio frustrada la ilusión de oír sus lecciones. Una figura relevante de la ciencia y de la política de aquellos años, don Juan Negrín, y sobre todo la biografía de Cajal, fueron la clave en el afianzamiento de su vocación por la investigación, que empezó a llevar a la práctica ya en el segundo curso de su carrera, en el Departamento de Fisiología que dirigía Negrín, donde vieron la luz sus primeros experimentos, el estudio de la creatina. Todo ello en un ambiente extraordinario que por aquella época había en el lugar donde se hallaba ubicado el laboratorio de Negrín, la conocida residencia de estudiantes, precisamente en sus años más gloriosos, con los Lorca, Dalí, Buñuel. Antes de licenciarse, tuvo su primer contacto con la actividad científica en otros países, con la estancia de unos meses en Glasgow. Es esta una de las facetas más sobresalientes de Severo Ochoa. La persecución de su hobby le llevó siempre a los lugares en cuyo entorno confluían altas cotas de actividad investigadora y ambiente científico. Es así que, inmediatamente después de su licenciatura, en 1929, se incorpora al laboratorio de uno de sus más admirados maestros, Otto Meyerhoff, en Berlín-Dahlem, para investigar sobre los mecanismos de la contracción muscular. Era la Alemania de aquella época la abanderada de la actividad científica, especialmente en el Instituto Kaiser-Weihen, donde se ubicaba el laboratorio de Meyerhoff, cuna de figuras como Einstein, Max Planck, Otto Warburg, Otto Hahn, etc. En 1931, después de doctorarse y contraer matrimonio, lleva a cabo su formación postdoctoral en Inglaterra, en el laboratorio de Harold Dudley. La Inglaterra del inicio de los años 30 tenía un gran nivel en la investigación bioquímica. En 1933 vuelve a Madrid y ocupa el cargo de adjunto en la cátedra de Negrín. Los siguientes años, hasta 1936, constituyen en su caso, como el de otros muchos, la crónica de una frustración, a la esperanzadora perspectiva de tener a su cargo la dirección de la sección de Fisiología en el magnífico instituto que la iniciativa de don Carlos Jiménez Díaz había logrado crear en la ciudad universitaria de Madrid, siguió la traumática desilusión ocasionada por la Guerra Civil. En septiembre de 1936, con la intersección de Negrín, el matrimonio Ochoa se traslada a Alemania, a Heidelberg, donde Otto Meyerhoff tenía por entonces su laboratorio. Pero a la zozobra de la tragedia de su país se iba a agregar la derivada de la situación por la que estaba pasando la propia Alemania. Además, Meyerhoff era judío.
los caminos se iban cerrando. Inglaterra será su nuevo destino. Allí trabaja a partir de 1937 en Plymouth y luego en Oxford, donde ocupa un puesto docente e investigador bajo los auspicios de Ronald Peters. La Segunda Guerra Mundial hizo insostenible su permanencia en Inglaterra y en 1940 toma el camino de los Estados Unidos de América. Después de casi 2 años en el laboratorio de su último maestro, Karl Corey, en San Luis, se asienta definitivamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Desde 1942 a 1974, su laboratorio va a estar a la cabeza de la investigación bioquímica, constituyéndose, además, en una escuela permanente para científicos de todo el mundo. Esta escuela continuó en el Instituto Roche de Biología Molecular, muy cerca de Nueva York, a donde se trasladó después de que en 1974 obtuviera su retiro. En este instituto fui testigo de su bien organizada y vigorosa actividad investigadora. Madrid, 1985. Es tiempo de la vuelta a sus orígenes. Se incorpora al Centro de Biología Molecular. Semejanza, tal vez, de lo que pudo ser aquel que tuvo que dejar en la ciudad universitaria 50 años antes. Atrás quedaban 50 años de producción científica concretada en más de 560 publicaciones de primerísimo orden, que compendian su contribución al conocimiento que hoy tenemos de la forma en que se produce la actividad celular. Premios y honores que en síntesis se plasman en su pertenencia a 12 sociedades científicas en los Estados Unidos y a 36 en diferentes países, y en la honra con máximas distinciones por 46 instituciones de todo el mundo: el Nobel, la Medalla de la Ciencia del Congreso de los Estados Unidos, decenas de medallas, de títulos, de honoris causa, vienen a recompensar tamaña labor científica. Pasemos ahora a recordar su contribución a la biología, a la grandeza de su obra, de su ciencia. Ciencia orientada al estudio de la evolución estructural de las moléculas más elementales, en lo que constituye el metabolismo intermediario, y de las moléculas más complejas, ácidos nucleicos y proteínas implicadas en la expresión génica. Poco común es el hecho de que antes de lograr su licenciatura publicara varios trabajos. Uno, el micrométodo para la determinación de la creatina, nada menos que en el Journal de Biological Chemistry de los Estados Unidos, para aquellos tiempos y para estos era algo notorio. El estudio de la producción y asimilación energética en el metabolismo intermediario, la fosforilación oxidativa, que constituye uno de los procesos clave para el mantenimiento de la actividad celular, centró esencialmente su labor investigadora en la fase europea y en los primeros años de la etapa americana, hasta 1954. Él descubrió pronto que el consumo de determinados metabolitos, glucosa, piruvato, iba acompañado de la producción de energía biológica en forma de un compuesto denominado ATP. En 1943 ya había descrito la eficiencia energética en el consumo de la glucosa, medida en la capacidad de producir ATP como consecuencia de su degradación a agua y CO2 en las células. 36, 38 moléculas de ATP, molécula de glucosa. Todo ello se implican en una serie de reacciones bioquímicas que fueron caracterizadas por Ochoa. Así, hemos de destacar su contribución al esclarecimiento de las reacciones por las que el piruvato sigue la degradación oxidativa a través del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Referente a este ciclo,
hay que resaltar que de las 9 reacciones bioquímicas que lo componen, 5 fueron descubiertas por Ochoa. Son este grupo de reacciones el nudo gordiano del metabolismo intermediario. Por ellas transita todo lo convertible en energía biológica en todo tipo de células. La fotosíntesis, cuya importancia es clara para todos, fue también objetivo de su estudio. Con él contribuyó a caracterizar los procesos de fijación de CO2, descubrir el NADPH como el aceptor de hidrógeno de la fotolisis del agua y mostrar muchos de los intermediarios de la síntesis de hidratos de carbono en la célula vegetal. A partir de 1954, su laboratorio se vio comprometido en el estudio de la expresión génica, en el esclarecimiento de la forma en que se produce la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Por aquel entonces, aunque se había avanzado en el conocimiento de las estructuras de los ácidos nucleicos, Watson y Crick acababan de presentar su modelo del DNA, se desconocía en absoluto cómo se sintetizaban estas moléculas. Severo Ochoa fue el primero en sintetizar in vitro un ácido nucleico. La clave, la polinucleótido fosforilasa, una enzima que aisló casualmente de una bacteria. Esta enzima era capaz de caracterizar la síntesis de cadenas de RNA a partir de ribonucleótidos difosforilados, con los mismos enlaces químicos que el RNA nativo, que el ácido ribonucleico nativo. Este descubrimiento y su trascendencia, que veremos enseguida, le hicieron merecedor del Premio Nobel en 1959. 2 anécdotas al respecto. El trabajo sobre la fosforilasa fue publicado en el Journal de la American Chemical Society. Tuvo una muy severa crítica de uno de sus referees. La otra, uno de sus primeros estudiantes postdoctorales, Arthur Korber, el otro fue Santiago Grisolía, recibió también el Premio Nobel por su trabajo sobre la síntesis in vitro de otro de los ácidos nucleicos, el DNA, el ácido desoxirribonucleico. Pero, ¿qué importancia tenía la actividad catalítica de la polinucleótido fosforilasa? Fue realmente extraordinario el descubrir que el RNA sintetizado por esta enzima podía funcionar como un mensajero, podía dirigir la síntesis de las proteínas. El concepto de mensajero, acuñado en aquellos años, significaba que la síntesis de las proteínas ocurría con la participación de un sistema molecular desconocido que traducía, trasladaba la secuencia del ácido desoxirribonucleico genómico en una secuencia de aminoácidos de una proteína. Este sistema resultó ser entonces un ácido ribonucleico. Así, Ochoa tuvo en sus manos un magnífico instrumento para relacionar la secuencia de nucleótidos de los ácidos ribonucleicos sintetizados in vitro con los aminoácidos de las proteínas cuya síntesis estos dirigían. Era la llave para abrir la caja del desconocido secreto del código genético. Para 1966, su trabajo, complementado especialmente por el de Nirenberg y Corana, habían permitido desvelar totalmente el secreto. El código de 3 letras, 3 nucleótidos, que establecían la relación biounívoca entre la estructura de un gen y la de la proteína que de él deriva, quedaba descifrado. Profundizando en los mecanismos bioquímicos de la expresión del mensaje genético de los ácidos nucleicos, centró su investigación mediados los años 60 en el esclarecimiento de los procesos implicados en la síntesis in vivo del ácido ribonucleico, utilizando un sistema biológico sencillo, un virus que contenía RNA. Descubrió entonces que el RNA vírico era copiado, replicado por una enzima, la RNA sintetasa, parecida a la polinucleótido fosforilasa, y que las proteínas del virus eran sintetizadas secuencialmente a partir de su ácido ribonucleico. Pero,
Importantes cuestiones quedaban, sin embargo, para ser respondidas. ¿Cómo se produce la síntesis de las proteínas? ¿Qué elementos, además de los ácidos nucleicos, participan en ello? A estas cuestiones fue dando respuesta la investigación de Ochoa desde finales de la década de los años 60 hasta la actualidad. Utilizando extractos de bacterias, esclareció los mecanismos moleculares mediante los cuales se producía la síntesis de las proteínas de estas células, caracterizando los factores proteicos que dirigían su inicio y su terminación. Extendió más tarde este estudio a las células más complejas, eucarióticas, con una aportación fundamental referente a la forma en la que se produce la regulación de la síntesis de estas proteínas, de sus proteínas. En su laboratorio se descubrió una serie de componentes celulares integrados en los denominados factores de iniciación que eran responsables del control de la actividad de la síntesis de proteínas en organismos superiores. Con la caracterización de la forma en que estos factores actúan en este proceso, su dilatada actividad investigadora llega hasta nuestros días. Esta produción científica parécenos impresionante e admirable, e quixéramos que nesta primavera, que neste Santiago universal, a 55 anos de distancia daquel outono de 1936, no que este país non lle foi propicio para a súa obra, dé a testimuña da nosa proposta de todos os biólogos, de todos os bioquímicos que traballamos en Santiago, de otorgarlle o máximo reconocimiento da Universidade de Santiago. Moitas gracias. Autoritate igitur mi concessa legibus regni, tibi domino Severo Ochoa de Albornoz, confero gradum doctoris honoris causa in biologia, e comito preclaro domino Manuel Freire, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam coletae tibi dignitatis ornamenta, e quid illa instituto maiorem potendam intelegitur. Filios hic liberalis tibi sic vel laureum coronamentum udonovantur post certamen victores. Illut amino tecum reputa nil exceliteres et doctrina prestantius nil sapienta nobilius, eius rei causa aureum annulum, quo olim primores in res publica assignebatur tibi referendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinentem
clausum et resaratum concedimus, aunque sibulusque et edito scolae loco explicandi interpretandique tibi ios es escito. Sedeas in sapientia e cattedra, et inde in academia, et in regno doceas, iudices opuleteris. Quanto perevero de adecta e a te dignitate totius academici coetius nomine glatulemur, hic noster tibi tetestur amplexus. Attendito giuramento. Iuras ad implere quae secuntur. Semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem uius universitatis e iusque doctorum conservare. Favorem et prudentem consilium prestare, quotiens fueris requisitus, et eam eiusque doctoris, ab omni calumnia, verbo et opere defendere. Signor. Egregi vid Domine Doctor Ochoa de Albornoz, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostellae, cum omnibus honoribus, libertatibus, essentionibus, et privilegis quibus gaudent et possum gaudere ali simili doctores in Compostellano studio, et ubinque terrarum in orbe, et titulus suius admissionis et incorporationis tibi confero. Sí.
ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam purimas libentissime ago. Excelentísimo señor Presidente da Xunta de Galicia, excelentísimos señores rectores magníficos das Universidades de Vigo e de Coruña, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, doutor Severo Ochoa, doutoras e doutores, señoras e señores. Estas palabras de benvida que, segundo acordan os cánones da colación dos grados de doutor honoris causa, debo pronunciar no nome da institución, son a mellor ocasión para reparar no que supón este acto de recepción e investidura do profesor Severo Ochoa como membro honorífico do claustro de doutores desta universidade. Acoller ao profesor Severo Ochoa supón un recoñecemento cuya verbalización pode parecer mesmo superflua da súa valía como científico, da súa capacidade de formación e dirección de discípulos, do seu valor exemplarizador do investigador como suxeito que tenta a procura incesante de novos recunchos do saber. En suma, da inmensidade de méritos intelectuais e humanos que adornan a súa persoa. Acoller ao profesor Severo Ochoa no claustro desta universidade supón tamén lucrarse, cicais inxustamente, do prestixio científico e do limpo historial investigador que coa aceptación desta investidura graciosamente lle está a entregar á institución, por mediación da iniciativa tomada polo Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular, pola Facultade de Bioloxía e polo seu decano e padriño de hoxe, Dr. Freire. En fin, acoller ao profesor Severo Ochoa como doutor honoris causa concédenos a ocasión de reflexionar sobre as peripecias da España contemporánea, porque, como acaba de relatar o seu padriño, o camiño percorrido desde Luarca a Madrid, Heidelberg, Nova York e logo Madrid, non foi froito dunha escolla persoal, senón a obriga, para decilo more orteguiano, da súa propia circunstancia. Dunha circunstancia que convirte a súa peripecia científica e vital nun asinédoque da ciencia española do século XX. Pois atopamos aquí a súa prometedora formación científica no Madrid dos anos 20 e da Segunda República, baixo o acobillo de mestres como Negrín, como Cajal, como Ortega. Atopamos aquí as súas viaxes ao estranxeiro na liña auspiciada pola Junta para a Ampliación de Estudios. E moi axiña tamén atopamos as consecuencias traumáticas propiciadas pola Guerra Civil Española ou pola intolerancia antisemita da política tedesca, para recalar logo nos Estados Unidos de América, onde madureceu a súa condición de científico e deu os seus mellores froitos, simbolizados nesa obtención do Premio Nobel no ano 1959. Emerxencia como científico singular nun contexto de escasa masa crítica e necesidade de exilio científico foron características moi frecuentes da ciencia española contemporánea ata datas ben recentes. A produtividade científica non está directamente correlacionada coa orientación democrática ou autoritaria do sistema político no que se insere a estrutura científica dun país. Pero a vista desta evolución persoal súa, profesor Ochoa, un estaría tentado a dar por válidas as reflexións que Samuel Goldschmidt fixo a fins da Segunda Guerra Mundial no seu libro Alsos, onde narra a misión que o levou á captura dos científicos alemáns e coñecer o degrau de adianto das súas descobertas, especialmente no campo da física. A explicación que este militar americano dá do triunfo da física británica e americana sobre a alemana, plasmada na fabricación pioneira da propia bomba atómica, é contundente. Creo que os feitos demostran, de modo dabondo concluinte, que a ciencia baixo o fascismo non foi,
e probablemente nunca será igual á ciencia nunha democracia. Todo isto é o que hoxe esta universidade quere homenaxear na figura e na persoa do profesor Severo Ochoa. O seu prestixio mundial como científico, a súa xenerosidade para con nós, pero tamén o seu valor, aínda como singularidade, de procura do ambiente intelectual fora da circunstancia española que fixese posible o desenvolvemento da súa potencialidade como investigador. A Guerra Civil tamén tivo un certo pasivo científico. As institucións teñen, sen dúbida, comportamentos a veces extraños, pero tamén unha probada capacidade de rectificación das decisións erróneamente tomadas. A Universidade de Santiago vírase privada hai máis de medio século, por razóns que non veñen ao caso, do concurso do Dr. Severo Ochoa como profesor e membro do seu claustro académico. Pasa dun cuarto de século que esta universidade nomeou xa daquela premio Nobel como profesor honorario, reservando a distinción honorífica que hoxe nos congrega para outras figuras con máis prevalencia política do que científica. E felizmente hoxe, esta universidade rectifica de vez, acordando esta concesión do doutorado honoris causa a favor do científico español que, como acaba de sinalar o seu padriño, ten sido máis laureado dentro e fora das fronteiras peninsulares. Teño a certeza de que a comunidade académica compostelana está intimamente satisfeita da decisión que tomou, pero non porque agora se fixera realidade a bella parábola do fillo pródigo que tornou ao seu fogar, senón xustamente polo contrario. Porque deste modo ela entra coa honrosa compaña do novo doutor honoris causa no festín do selecto grupo de científicos que de tanto perseguir a verdade decátanse de que un dos paraísos posibles tamén está ao seu carón. Nese hobby que no caso concreto do Dr. Severo Ochoa foi a bioquímica. Como científico, como humanista e mesmo como veciño de nós, nado nos lindeiros da galeguidade, profesor Ochoa, sexa benvido a esta universidade. Levántase a sesión.